Buenas tardes, profesora. Bien, Tardes. gracias. Qué bueno, chicas. Pues vamos a iniciar la Buenas sesión tardes, de Miss. hoy. Eh, Me comentaba. Ay, ay, ahí. Ahí ya se ve. Ahí ya me veo. Este. Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy. Y. Y me mandó un mensaje una de ustedes para decirme que ya tenía su presentación, bueno, su trabajo de hoy y que quería pasar el día de hoy. Entonces, pues vamos a iniciar, chicas. Sí, profesora, fui yo, Palalia. Adelante. Entonces abro cámara para que me dice si se ve. Sí, Sí se ve ahí, ¿verdad? ya se ve. Su papá se lo había pedido. Y yo tenía lo último en tecnología, celulares, juegos. Se escucha como cortado. ¿Ya me escucha mejor? Ya, Ah, de acuerdo, empieza otra vez. va. Nadie de 13 años, sus papás solían comprarle lo que ella pedía. Y generalmente tenía lo último en tecnología, celulares, videojuegos, pulseras inteligentes, etcétera. Se escucha otra vez cortado, Palalia. Ahí, Perdón. Bueno, no sé si sea yo o les pase a todas, chicas. ¿Ustedes la escuchan cortada? sí, y como que un poco lejos. ¿Ya me escucha mejor? Sí, sí. Entonces, un día le dejaron realizar una pequeña investigación de tarea sobre los tipos de células en biología. Ese día se puso a investigar por internet. Para su sorpresa, no había servicio de internet en su casa. ¿Pero qué voy a hacer? Se puso furiosa. Ya no se escucha. Yo se le escucho. No me digas. Yo no te escucho. ¿Ustedes la No, no escuchan? se escucha, No, no se escucha la compañera, se escucha no, la no se maestra. escucha nada. Y ya cuando nos empiezas a hablar te escuchamos como robot, como con interferencia, perdón. A ver, ¿ya me escucha mejor? Ahí sí te escuchamos bien. Bueno, Ya, yo. es que cambié la configuración de audio. Ok, ya te escuchamos muy A bien. ver, ¿ahí ya se escucha mejor? Sí, ¿crees que nos pudieras hacer favor de volver a empezar? Regresando también la imagen de la tele. Sí. Bueno, mientras regresas tu imagen de la tele, ¿te gustó hacer tu trabajo? Sí, me pareció ¿Qué te gustó? muy creativo, de hecho. Y pues la forma en cómo aterrizar los temas me pareció algo innovador. O sea, fuera de un ensayo, un mapa o estas cuestiones, que esta fue una idea muy nueva. Sí,
escucha, me dice, por favor, ¿sí? Ahí ya te escuchamos. Ok. Entonces, otra vez empiezo. Nadie era una niña de 13 años. Sus papás solían comprarle lo que ella pedía. Y generalmente tenía el último en tecnología. Celulares, computadoras, videojuegos, pulseras inteligentes, entre otros accesorios. Un día, en la clase de biología, le dejaron hacer una investigación acerca de los tipos de células que existen. Y ella se dispuso a investigar en internet lo que le pedían. Pero para su sorpresa, no había internet en casa. Oh no, ¿pero qué voy a hacer? Exclamó y se puso furiosa. Su mamá, al verla, le preguntó, ¿qué sucede, hija? Ay, mamá, no hay internet, ¿cómo voy a hacer mi tarea? A lo que la mamá respondió, ay, hija, pues eso tiene solución. Busca en un libro y listo. Ahí encontrarás toda la información que necesitas. No, mamá, ¿un libro? Eso es muy complicado. No sirve. Además necesito el internet, respondió. No, hija, no necesitas el internet. Cuando yo era niña y tenía que investigar, lo realizaba por medio de libros. La información que encuentras ahí es incluso más confiable que la que hay en internet. ¿Cómo crees, mamá? Claro que sí, hija. A nadie no le parecía buena idea. Mamá, mejor espero que regrese el internet y así hago mi investigación. Su mamá le comentó que también podía recurrir a un programa de televisión que se llamaba Aprende y me divierto. Creo que en ese programa van a tratar justamente el tema del que necesitas información. Pero nadie se negaba. Esperó a que se solucionara el problema de internet y después se dispuso a googlear lo que requería su investigación y a copiar la información sin más. A la clase siguiente, muy contenta, entregó su investigación a la maestra. Pero cuando la maestra dio calificaciones, nadie había obtenido un espantoso 5. ¿Pero por qué? Y se acercó a la profesora para preguntarle la razón de su calificación, argumentando que su investigación estaba muy bien, pues tenía imágenes, la letra era clara y el trabajo era limpio. A lo que la maestra respondió que tal vez sí contaba con todas esas características la investigación, pero que la información que había colocado era errónea. Como sabes, debemos de verificar que la información sea confiable, como lo hemos comentado en clase en años. Después de ese mal rato, nadie se dispuso a ir a casa. Mientras caminaba, su teléfono celular sonó. Era una notificación de mensaje. Que decía, gana un iPhone enviando solo tu nombre completo y dirección. Nadie se emocionó muchísimo y esperó llegar a casa para poder enviar el mensaje. Ya llegué, mamá, le dijo. Hola, hija. Su mamá, curiosa por lo que hacía, le preguntó, ¿qué haces? A lo que nadie le explicó lo del mensaje. Su mamá respondió, no puedes enviar esos datos, Nadia. ¿Sabes? Que por medio de los diferentes medios de comunicación hay personas con malas intenciones que pueden dañarte. Y esos son datos personales. ¿Te va a regalar algo por nada a cambio? A lo que Nadia se quedó pensativa. Tienes razón, mamá. Pero yo quería tener otro celular y así ser
la más cool de toda la escuela, porque tendría muchos amigos y más amigos significan más seguidores en mis redes sociales. La mamá pensó y respondió: sé, Nadia, que para ti en este momento es muy importante tener muchos amigos, pero tú sabes que no es lo mismo cantidad que calidad. O dime, ¿a ti te gustaría que pasara todo el día junto a ti, pero con el celular en mano, interesarme en lo que te sucede? ¿O prefieres estos momentos que compartimos, pero sabemos qué es lo que le pasa a una o a la otra? Tienes razón, mamá. Posteriormente, Nadia le contó a su mamá acerca de su calificación en su trabajo y le comentó que ahora iba a recurrir al programa que le había recomendado y recurriría a otros medios de información para así poder obtener una buena nota y no se dejaría guiar solo por la información que hallara en internet. Hizo eso para su siguiente trabajo y Nadia obtuvo una buena calificación, quedando satisfecha con esto. Fin. Órale, está bien bonito, Palalia. Gracias. Bueno, y básicamente me centré en lo que, pues, es esta cuestión, ¿no? De la información que bombardea Internet, a la que tienen acceso los chicos, que muchas veces no verifican que sea, pues, real, cómo en la actualidad, pues, están inmersos en la tecnología e interactúan a través de esta. Y lo que habíamos estado tratando, de qué etapa es como mayormente vulnerable. Y ya. Y creo que ese tema no lo abordamos tanto a profundidad. El hecho de que los chicos están, bueno, sí lo abordamos, pero no como tan profundo. Y el hecho de cómo los niños pues son más vulnerables a caer en este tipo de situaciones en las redes sociales, que son pues también medios masivos de comunicación y que es un riesgo latente pues para los niños, ¿no? Y cómo es que, pues sí, efectivamente hoy se da mucho el hecho de que pidan datos personales de los niños. Y cuando lo estabas mencionando en tu exposición, recordé que cuando mi hija iba en 6º año, tenía una amiguita que tenía, en teoría, un novio que había conocido por las redes sociales, pero que su novio pues era, me parece que de Perú. El caso es que, bueno, ya después investigando, pues el novio que tenía en redes sociales, pues ni siquiera era de sexo masculino, para terminar pronto. Entonces, sí es cierto esto, y es un riesgo también latente que nuestros niños viven. Entonces, pues muchas gracias, Palalia, por tu exposición, por tu aportación. ¿Te gustó? Bueno, ya nos comentaste que sí te gustó irlo haciendo. ¿Cuál es la parte que te gustó? Pues aterrizarlo de esta forma, porque si bien ya hemos trabajado como que estos puntos de forma no aislada, porque unos se conectan con los otros, le digo, el reinventarlo así parece atractivo y no resulta tedioso. Sí, es un poco complicado porque, o sea, tenían la idea, pero ya fue, o sea, como que detallarlo, ¿no? ¿Cómo es que voy a ilustrar esta parte o aquella parte? Ok. Muchas gracias, Palalia. ¿Algo que le quieran comentar a su compañera, chicas? Que estuvo muy creativo su trabajo, muy bonito. Sí, a mí también me gustó mucho. Estuvo súper padre, Palalia. Felicidades. Gracias.
Gracias. Me gustó mucho también. Bueno, pues ¿alguien más va a exponer, chicas? ¿Alguien más ya tiene lista su presentación? Miss, yo ya tengo también lista mi presentación. Adelante, todo tuyo el escenario. Ok, voy a prender mi cámara. ¿Nombre completo? Adriana Romero García. Gracias, Adriana. También me mandaste mensaje por WhatsApp, ¿verdad? No, Miss. Ok. Adriana Romero García. Adelante, Adriana. Sí, Miss. Bueno, voy a hablar sobre el impacto de los medios de comunicación en la educación. Y por medios de comunicación tenemos la televisión, el internet, la prensa y la radio. Pongo este libro porque los medios de comunicación masivas modernos comienzan desde la impresión del libro. La radio fue utilizada para la transmisión de la enseñanza y conocimiento, aunque al principio decían que carecía de contenido. Fue un instrumento individual adaptado a determinadas funciones, especialmente en jóvenes, y lo que debe lograr es que las personas reflexionen. También se implementó la simulación de radio en la escuela, que es un medio innovador de aprendizaje y motiva a los alumnos a aprender, pero debe contar con 3 elementos, como ya lo hablábamos, que decíamos que era la música, que es la que nos motiva y ayuda a compartir el mensaje, los efectos especiales, que son los elementos que añaden sorpresa, y también hablábamos que la voz es muy importante porque establece la conexión con los oyentes. Pongo los colores primarios porque la televisión comparte algunas características, pero es distinta de la radio. Más bien es un recurso familiar que individual, y para mejorarla, pues utilizaron los colores primarios. Actualmente la sociedad pues vive conectada a las redes sociales, sobre todo porque los avances tecnológicos han invadido los sistemas educativos. Para la sociedad estudiantil es más fácil estas nuevas tecnologías y no solo las usan para estudiar, sino para divertirse e integrarse en la sociedad. Pongo la escuela porque hablábamos de los estereotipos que ahorita pues las chicas tienen que cumplir. No sé, ven alguna youtuber en Instagram y quieren comprar las mismas cosas que tiene para integrarse con los demás compañeros, o pueden ser rechazadas. Y pongo esta imagen porque creo que tenemos características positivas, cuáles son que tenemos fácil acceso a la información, variedad de herramientas, en cualquier momento o lugar podemos acceder a la información y tenemos un aprendizaje constante. En las negativas es que a veces hay mala información porque no todos los sitios son correctos o promocionan la violencia y la distracción y pérdida de tiempo. A veces en lugar de hacer tarea, pues nos metemos a TikTok o Instagram. Y por último puse esta imagen porque creo que la educación y la comunicación pues van de la mano. Y siento que los medios de comunicación de una forma adecuada son un elemento fundamental de conocimiento y aprendizaje. Y esto es todo, Miss. Ay, está muy bonita. ¿Te gustó hacer así tu exposición? Sí, la verdad es que sí me gustó porque fui extrayendo toda la información que hemos visto y le fui entendiendo un poco más. Ok. ¿Algo que le quieran comentar a sus compañeras, chicas? Que dibuja muy bonito. Oye, ¿tú hiciste los dibujos? Adriana. Unos sí, Miss, unos no, unos los imprimí. Pues te quedó muy padre, la verdad, felicidades a las dos, Muchas gracias. a Adriana y a Palalia. Está súper bonito su trabajo. Como que es una forma diferente de ir realizando el proceso. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, nuestro proceso cognitivo es diferente y creo que ya lo habíamos comentado. El hecho de lo que decía Palalia, de no hacer un ensayo, un examen, pero que tú vayas recopilando la información que fuiste viendo en todo lo que hemos hecho en el cuatrimestre y que vayas relacionando con una imagen, con estar haciendo, con estar pegando las cosas y con estar armando, nos genera un proceso cognitivo diferente
Qué bueno que les gustó, chicas. Entonces, ¿alguien más va a pasar hoy, chicas? Todavía tenemos media hora. ¿Nadie más tiene su exposición? Yo, Miss, nada más me permite un momentito para checar y recorrerla porque estaba verificando que se pudiera mover mi tele. Ah, bueno. Sí, te esperamos. ¿Cuál es tu nombre completo, Elizabeth? Elizabeth Díaz Luna. Muy bien, Elizabeth. ¿Saben qué es lo padre de trabajar con ustedes, chicas? Que no hay que estarlas correteando para que entreguen las cosas, y eso me gusta mucho. Habla de que les gusta estar estudiando lo que están estudiando y de que tienen esa conciencia diferente que necesitamos tener los que nos dedicamos a dar clases, los que nos paramos frente a un grupo. Es bonito ver cómo van creando ustedes sus cosas y cómo a lo mejor de lo que yo tenía pensado que iban a entregar, lo que ustedes entregan es todavía más grande, más bonito, más... Eso me gusta mucho de todas y pues felicidades por eso, chicas. Ya vemos el video. Muchas gracias, Elizabeth. Ahí ya se ve, Miss. Ahí vemos como una pintura rupestre, Ajá, exactamente. A ver, ¿así? ¿Ya? pero se ve el reflejo, ajá, sí, y se ve un poco el reflejo de tu compu. Espérame, Miss. Entonces déjeme arreglarlo. Sí, no te preocupes, tranquila y te esperamos. ¿Ya se ve, Miss? Sí, sí se ve un poquito de reflejo, pero sí se distingue. Lo que pasa es que el reflejo es porque le puse acetato, Miss. Pues así déjalo, Lili, no te preocupes. Ok, comienzo. Bueno, entonces comenzamos con la prehistoria, que en la prehistoria recordemos que empezaban con las figuras rupestres, que era cómo los empezaban a girar, cómo empezaban a tener este tipo de características. Sin embargo, ¿qué fue lo que se creó después? El alfabeto egipcio. Dentro del alfabeto egipcio fue nuestra primera escritura en ese tiempo, que fue generando más y más y más teorías. Después empezó Gutenberg, se empezó la educación lineal. La educación lineal empezó a decirnos que este tipo de características tenía otras alternativas. Lo que el maestro te decía era lo que tú tenías que seguir. Conforme esto, Gutenberg nos empezó a crear la primera imprenta, que es con los movibles. Con los movibles, ¿cómo empezaban a generar todo este tipo de características?
Después, con todo esto, se empezaron a crear los primeros libros didácticos. Los primeros libros didácticos, los cuales ya contenían imágenes, los cuales ya contenían un poquito de lectura, etcétera, para que fueran más fácil para los alumnos. Sin embargo, todo esto fue generando un poquito más, en el cual se creó el primer daguerrotipo, para que esto fuera un poquito más sin ningún problema para poder establecer tanto las fotografías, entre otra cosa. Luego siguió con la primera fotografía. Permítame tantito. ¿Y cómo fue generando todo esto? Después, los hermanos Lumière empezaron a crear la primera cinematografía, la primera película, etcétera. ¿Cómo fue generando todo esto? Y ellos mismos empezaron a crear el cine para las escuelas. Ellos fueron los que crearon la educación a partir de las películas. Después, ¿cómo fue la primera transmisión de radio? ¿Cómo fue generando esa expectativa? Ya iban teniendo más comunicación, ya no era solamente pasar imágenes, sino que ya lo podían transmitir a partir de viva voz. Después comenzó, ¿quién? Bueno, la primera televisión a color. De todo esto fue generando, ya se empezaban a tener más programas, ya empezaban a tener una junta en la cual empezaban a ver si esto iba generando más expectativas o no. Fue por eso que se empezó a actualizar la primera computadora. La primera computadora que sabíamos que a veces hasta estaban de más de 2 calles, en la cual iba generando más y más expectativas. Luego, los proyectores. Los proyectores se utilizaban para las escuelas, pero para grandes grupos, los cuales iban generando más expectativas, porque antes nada más se tenían 80, 90 alumnos dentro de un salón de clases para la proyección. Sin embargo, pues tenían que buscar la forma adecuada de cómo generar esto. Después se creó el pizarrón de tiza, que era lo que le estaban generando. Todo este pizarrón de tiza, ¿cómo lo iban haciendo? Antes, nuestros abuelitos, a lo mejor si algunos de ellos estaban estudiando, lo utilizaron o lo conocieron, que hoy en día ya se extinguieron y ya son muy, muy pocos. La primera computadora comercial en la cual estaban haciendo, ya como todos podían hacerlo, pero estas estaban por lo regular en las bibliotecas. Después, el pizarrón blanco. El pizarrón blanco que hoy en día lo conocemos y actualmente lo estamos fabricando. Después se empezó a crear el primer usuario de HTML. ¿Cómo fue generando esta perspectiva? Y a partir de esto, ¿cómo se fue generando más y más y más? El primer buscador. ¿Cuál fue el primer buscador? Bueno, ¿cuáles fueron los primeros buscadores para Tim Berners? Que él fue el mismo que agregó el HTML. Después, a partir de esto, la UNESCO empezó a hacer la integración de las TICs en las aulas. ¿Cómo esto fue generando un poquito más expectativas? Y a partir de esto, ¿cómo lo fue estableciendo? Bueno, lo fue estableciendo un poquito más para poder crear el HTTP para los buscadores de Internet. Conforme esto fue desarrollándose, ya se estaba integrando en las aulas las primeras computadoras, ya podían entender los niños, ya podían manejarlo, ya sabían qué era, cómo se podía introducir y cómo esto iba desarrollando cada vez más. Después de todo esto, Google empezó a hacer sus primeras apariciones. ¿Cómo fue generando esta expectativa? Y por último, la enciclomedia. La enciclomedia empezó a generar en los primeros libros digitales, que esto a lo mejor algunas de nosotros nos tocó con los pizarrones electrónicos en la primaria, que estos solamente se utilizaban para quinto y sexto de primaria. Ya tenían los libros digitalizados, ya eran más didácticos, etcétera. Y por último, ¿qué es Coursera? Coursera ya es más a nivel educativo. Ya últimamente lo está haciendo cursos en los cuales nos está generando otras alternativas.
Y hasta aquí Miss ya no quiere girar. Gracias, Eli. Oye, muchas gracias, Eli. ¿Te gustó hacerla? Sí, Miss. Nada más que a ese ratito sí giraba bien, pero no sé qué pasó. Ok. Sí. ¿Qué es lo que te gustó de ir haciendo tu trabajo? De hecho, al momento que estaba investigando y al ver todo lo que estaba saliendo en la educación, y cuando llegué a lo de enciclomedia, me acordé de cuando iba en la primaria, que todavía algunos maestros decían, ¿y esto cómo se usa? O sea, los ponían en las escuelas, pero ni siquiera sabían cómo utilizar los pizarrones digitales ni nada. Y luego todavía para colmo, no todos los maestros sabían ocupar la tecnología. Entonces, ¿cómo fue un reto para nosotros? Y a la vez era divertido y dinámico porque pues ya pasabas y le picabas y ya íbamos realizando los ejercicios con enciclomedia. Sin embargo, pues quién sabe qué pasó con esos pizarrones, qué pasó con las escuelas que los tenían, no sabemos cómo fue, que fue un apoyo por el gobierno, el cual ayudó, pero pues no de forma adecuada, porque supongamos que si los llevaron a la Sierra Norte, cómo los maestros de la Sierra Norte los iban a implementar cuando sabíamos que a lo mejor la luz, el internet, todo esto fallaba. Sí, claro. Ahorita que mencionas eso, recuerdo que yo tenía un compañero cuando cuando estaba en la universidad. Estábamos los dos en la maestría y él era maestro de telesecundarias, igual en una comunidad muy lejana. Y una de las complicaciones que tenía era precisamente que tenían la antena y que tenían el cable, pero que a veces no tenían luz. Entonces, pues es como parecido a lo que tú nos estás comentando, ¿no? Y son como algunas de las contradicciones que tenemos en el sistema educativo. Sin embargo, lo hemos dicho en muchas clases, con lo que nosotros tenemos debemos aprender a hacer lo que a nosotros nos toca desde el lugar que nos corresponde, que eso es lo verdaderamente importante, pero ciertamente sí son algunas de las contradicciones que podemos encontrar pues en el sistema educativo. Y como esas muchas, ¿no? O sea, lo que tú dices, que no haya internet. También me tocó una compañera que era maestra de computación y en la escuela, y no era un contexto tan lejano, era en Cholula, era una escuela de gobierno, y ella tenía clase, pues les tenía que enseñar a usar la computadora, el internet, las redes sociales, y en esa ocasión ella tenía que enseñarles a crear un correo electrónico, pero no tenía internet. Entonces, lo que ella hizo fue en su casa ir grabando todo el proceso de cómo ella iba creando el correo. Y había 40 niños y solo había 5 computadoras. Entonces, bueno, primero les proyectó el video y después, pues en equipos de 8 personas, fueron creando su correo electrónico, pero ciertamente son como parte de las complicaciones que nosotros nos encontramos en educación pública, en el sistema educativo. Muchas felicidades, Eli. También está súper bonita tu maqueta. Creo que las tres están muy bonitas. Se esforzaron muchísimo en hacer su trabajo y su exposición. Muchas gracias, Eli. Pues, ¿alguien más va a pasar el día de hoy, chicas? Todavía nos quedan 20 minutos de clase. No, si nadie va a pasar, vamos a hablar acerca de algo que me interesaba que platicáramos nosotras. ¿Ustedes habían escuchado el término de nomofobia, chicas? No, Miss. Bueno, ¿No? yo no. ¿Alguna de ustedes sabe qué es? Bueno, la nomofobia es una nueva adicción que
que creo que con todos los avances tecnológicos y con todo lo que vivimos en la actualidad, es una nueva adicción que surgió pues hace no mucho, y es la adicción a las redes sociales. Si ustedes buscan o googlean cómo se llama la adicción a las redes sociales, pues van a encontrar que se llama así, nomofobia. Esta nueva adicción incluso ha llegado a detectarse en personas muy jóvenes, y bueno, esto tiene también una razón lógica de ser, y es pues el hecho de que todos estos avances tecnológicos pues obviamente tienen más impacto a los que son más jóvenes. Nosotros ya sabemos qué son las redes sociales, y creo que todas tenemos una red social aquí. Incluso cuando tú le preguntas a alguien, antes le pedías su teléfono y ahora pues lo buscas, le pides su nombre para buscarlo en Facebook. También esa es una realidad. Ustedes en sus trabajos de exposición ya vieron cuántas redes sociales hay, y cada vez sigue habiendo más. Facebook creo que es la más conocida, en la que todo el mundo está, pero pues antes creo que empezó con Hi-Fi, que era otra red social muy parecida a Facebook. Hoy hay Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pero lo que realmente nos compete a nosotros cuando vemos a la educación como un fenómeno social, porque efectivamente, como lo decía Palalia en su exposición, pues la educación pues los medios de comunicación, no recuerdo si fue Palalia o Adriana, pero pues van de la mano. Somos sociales, la educación es un proceso social y la comunicación también es un proceso social, y los medios de comunicación están inmersos dentro de los procesos sociales. Aquí nos da como una explicación de qué son las redes sociales. Aquí nos dice que son estructuras sociales donde muchas personas están agrupadas y están conectadas por amistad, por parentesco, porque nos interesan cosas afines. Por ejemplo, si nosotros ingresamos a Facebook, hoy ya hay muchos grupos, ¿no? Y podemos encontrar grupos de lo que sea, grupos de yoga, grupos de meditación, grupos de autoconocimiento, grupos de motos, grupos de coches, grupos de compras, bazares. Podemos encontrar muchísimas cosas. Las redes sociales fueron creadas para que nosotros nos acercáramos a las personas que están lejos, pero ya lo habíamos comentado también en alguna otra sesión, que lo que sucede hoy es que las redes sociales también están un poco alejando a los que están cerca, porque de alguna manera ustedes habían visualizado o habían dimensionado que una persona puede ser adicta a las redes sociales, chicas. ¿Alguna de ustedes había imaginado que pudiera existir esta adicción? No. ¿No? ¿Alguna de ustedes sí, chicas? No. Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Tienes, a mí me tocó vivir o conocer a una persona que tenía adicción a las redes sociales. Su rutina era levantarse a las 5 de la mañana y lo primero que hacía era conectarse a una red social mientras entraba a bañarse, no sé, hacía alguna rutina, se iba a trabajar, y su trabajo le permitía estar todo el día en las redes sociales. Entonces a las 5 de la mañana se levantaba, hacía su rutina de higiene personal, se conectaba a las redes sociales, se iba a trabajar, en su trabajo se conectaba a las redes sociales, hacía algunas otras cosas personales, y en la tarde se volvía a conectar a las redes sociales, y su día terminaba más o menos a las 2 de la mañana conectado a redes sociales. Entonces, es una nueva adicción, obviamente con todos los avances tecnológicos que nosotros hemos vivido, pues las redes sociales también se han vuelto una adicción, y esa es la nomofobia. Aquí nos dice que las redes sociales son un éxito en estos días y que existen muchas personas que no le sacan el mismo provecho. El fin para lo que fue creado ya se desvirtuó. Hay mucha gente que no puede, esta misma adicción se puede relacionar a la adicción, por ejemplo, a tener un celular.
a no poder vivir sin tu celular. Por eso dice que en estos tiempos la necesidad de estar conectado con las redes sociales es muy importante y las utilizas para muchas cosas. Incluso WhatsApp es una red social y hoy utilizamos más WhatsApp que incluso la comunicación vía telefónica. Y muchas cosas nos las comunicamos por mensaje y ya no lo hacemos de manera verbal o de manera personal. Los mensajes lo que tienen pues es que dejan mucho lugar a la ambigüedad. A lo mejor alguien te contesta algo y tú lo puedes notar en un tono sarcástico y ni siquiera tiene esa tonalidad. Ok, gracias Lupita por compartir, que nos dicen, no lo sabía, pero sí fui víctima, y se ríe. Ok, lo que decían, mencionaban, creo que Adriana, fue que hoy en lugar de hacer tarea, no recuerdo quién de las dos, si Adriana igual o Palalia, cuando en lugar de ponerte a hacer tarea, te pones a ver un TikTok o te metes a Facebook y cuando te das cuenta, lo que tenías planeado para 10 minutos se volvieron 3 horas, por ejemplo. Aquí nos habla de que una adicción es un padecimiento que tiene que ver con lo físico y con lo emocional. Toda adicción tiene que ver con una carencia emocional que nosotros vivimos en alguna etapa de nuestra vida. Y aquí nos menciona que cualquier adicción es una enfermedad que tiene que ver con lo físico y con lo psíquico y con lo emocional. En el sentido más tradicional, una adicción es que tú dependas de algo que no tiene que ver contigo, o que no tiene que ver, o que viene de fuera, ¿no? Podría ser una adicción a una sustancia, podría ser una adicción a la comida, podría ser una adicción a una persona, y en este caso, pues, al alcohol, a las drogas, pero tiene que ver con algo que viene de fuera. Y pues las redes sociales, el teléfono, la computadora también son algo externos a nosotros. Y obviamente quien ha vivido o ha vivido de cerca esta adicción a las redes sociales, pues llega a ser tan enfermizo como cualquier otro tipo de adicción. Aquí nos dice que a diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones son dependencias que traen consigo graves consecuencias para la vida. En el caso de la adicción a las redes sociales, por ejemplo, cuando el hecho de relacionarte con otras personas ya está interfiriendo, o más bien tu adicción a las redes sociales o estar pegado siempre a una computadora o a un teléfono, cuando ese hecho ya está interfiriendo con tus relaciones con las otras personas, entonces ya estamos hablando de que podemos catalogar esto como una patología, como una adicción. La adicción a las redes sociales suele afectar a personas que por su edad psicológicamente son más vulnerables. Entonces, leyendo esta diapositiva, chicas, ¿a quién afectarían más las redes sociales? ¿O quiénes son más propensos a este tipo de adicciones si no tienen una buena comunicación y una buena contención? ¿Quiénes serían ¿Los más pequeños? Los niños. los niños o los adolescentes? Muchas personas no pueden clasificar o catalogar, o tal vez es algo que no conciben, que esta adicción hoy exista. Los niños y adolescentes, gracias Lupita. Sin embargo, sí existe. Cuando el hecho de que una persona esté conectada todo el tiempo a un teléfono o que no pueda, hay quien ya no puede vivir sin que su teléfono esté cerca. Olvidarlo o perderlo le genera angustia. Entonces ahí es cuando ya es como un foquito rojo para que nosotros veamos y nos demos cuenta que existe pues ahí un tema o una problemática con las redes sociales. ¿A ustedes les ha pasado que se les olvida el celular y sienten que algo les falta? Chicas, ¿o alguna de ustedes se identifica con alguna de las cosas que estamos mencionando, que ya no puedan vivir sin tener el teléfono cerca, sin estar conectadas a una red social? Yo a lo mejor sí me siento un poco rara cuando se me llega a olvidar el teléfono, que es no sé, las pocas veces que recuerdo es como 1, 2 veces que he salido súper rápido y se me olvida el celular.
y me siento rara, me siento incomunicada porque es parte de mi trabajo. Entonces, no tanto a las redes sociales, pero sí porque es parte de mi trabajo. Entonces, sí me siento incomunicada, me siento rara sin el teléfono. Ok, y esa también es una realidad que hoy también en el trabajo, pues ya todo se comunica por aquí. O sea, y todos estamos en un grupo de trabajo y quien no tiene un teléfono, un smartphone, pues está en desventaja porque también ya está el grupo del trabajo. En mi trabajo, por ejemplo, está el grupo de tutoría, el grupo de psicología, el grupo de responsables, el grupo de avisos. Entonces, ya todo se comunica de esta manera. Es decir, la tecnología nos va como encasillando pues en este tipo de situaciones. Y en el trabajo ya también se usa de esa manera. Yo me acuerdo que también hace algún tiempo trabajé, se llamaba Promonet, ¿no? Entonces lo que hacíamos era trabajar para los centros comerciales y nosotras, las supervisoras de Promonet, lo que hacíamos era pues supervisar a todos los promotores que llegaban al centro comercial, a Soriana, a Chedraui, al centro comercial que fuera, los supervisábamos y los promotores obviamente era el promotor de Coca-Cola, de Pepsi, de Sabritas, de Pétalo, de Regio, de lo que sea. Y pues teníamos que supervisarlos. Antes, por ejemplo, el código de barras se escaneaba, pues hoy se escanea con el teléfono. En ese entonces, pues se escaneaba con otra cosa, ¿no? Tú pasabas tu escáner y ahí ya te decía cuántos productos tenías en existencia, cuántos tenías en bodega y cuántos se habían vendido. Y entonces ya tú sabías cómo tenías que colocar o frentear el anaquel, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en los trabajos también, pues ya utilizas el teléfono todos los días, aunque sea tu teléfono personal, lo utilizas como una herramienta de trabajo. En muchos trabajos te proporcionan tu teléfono, pero, por ejemplo, mi teléfono personal también es mi herramienta de trabajo porque ahí me mandan reportes, ahí reviso mis correos, ahí tengo el grupo de tutoras, etcétera, etcétera. Entonces, también eso es cierto y hoy el no salir con un teléfono nos hace sentir que estamos incomunicados o que no vamos a poder ni siquiera trabajar porque todo te lo comunican por ahí y estás en desventaja. Dice, un grupo al que hay que prestar especial atención son los adolescentes porque reúnen características de riesgo. ¿Como cuál características? Pues como que son impulsivos, tienen una necesidad de pertenencia, tienen también, están formando o tienen una necesidad de apego emocional, son muy influenciables para pertenecer a determinado grupo y muchos de ellos pues tienen autoestima baja, que entonces ese sería también otro punto. Ok, que otro punto aquí a mencionar también sería todos los riesgos que ellos encuentran en el mundo de Internet y en las redes sociales, ¿ok? Bueno, aquí nos dice que uno de los... Mándeme. Bueno, es que quiero aportar algo. Aparte, ya que durante esta etapa están buscando como la definición de su identidad, y pues es algo que es súper importante para ellos, van elaborando como ensayos de identidades, ¿no? Y por el anonimato que brindan las redes sociales, pues tienen esta posibilidad de crear distintas formas de ser, entonces por ello también son como que muy vulnerables a esta adicción, digamos. Claro, y por eso yo les decía que esta adicción, que es una adicción obviamente nueva, obviamente es joven, pues los que hoy se ven como en ese grupo que podemos categorizar como adictos a las redes sociales, son en realidad adultos jóvenes. ¿Por qué? Y esto tiene una lógica. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo que decíamos en alguna clase, a mí me tocó nacer en ese como ensamblaje de cuando no existían las computadoras a cuando, bueno, que ya existen desde hace mucho, pero las primeras que pudieron como empezar a salir para el dominio de todos, o cuando no existía un teléfono celular y empezó a existir, a lo mejor a ustedes ya les tocó nacer en una época donde ya existían los teléfonos celulares y toda la tecnología que hoy conocemos.
Entonces, quienes se ven como afectados por esta nueva adicción, pues son los adultos jóvenes a quienes les tocó vivir y crecer inmersos dentro de este mundo tecnológico. Y pues se me pasó muy rápido el tiempo, chicas. Vamos a dejar hasta aquí lo de las redes sociales. Espero que en la siguiente sesión podamos completar quiénes más van a ir pasando y también completar esta información. ¿Y qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy, chicas? Las exposiciones de las compañeras, estuvo muy padre su trabajo. Tan bonitas, ¿verdad? Por eso les decía que me encanta cómo yo me imaginaba algo y las exposiciones, y están mucho más bonitas y mucho más completas, es algo que me agrada mucho, que me llena, que me gusta. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicas? Considero que igualmente aportar esta parte sobre reconocer que nos encontramos en una adicción de redes sociales, aunque no nos queremos dar cuenta o no lo queremos tomar así. Hay que considerar las características que ahorita nos acaba de mencionar, cuando hay que saber identificar en qué, ahora sí como usted lo dice, en qué foquito rojo para dejar o evitar esa adicción o seguir avanzando. Claro, y es que muchos no podemos creer que sea una adicción, ¿no? Pero aquí dice, un indicador claro de que se está cayendo en una adicción es la imposibilidad de controlar el tiempo que tú estás conectado. Y eso creo que le pasa a la mayoría de las personas, que te metes y cuando ves 5 minutos se convirtieron en 3 horas. Es como uno de los primeros indicadores de que a lo mejor estamos ya cayendo en este tipo de situaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicas? Usted en 2 minutos. Miss, quizá que estaría, ¿Mande? bueno, iba yo a aportar que lo que estaba mencionando acerca de la adicción de las redes sociales, pues está vinculado con algunas ideas que nos da Bauman, ¿no? En su lectura, cuando dice que, por ejemplo, tenemos el síndrome a la aceleración, o cuando decía que confundimos la autenticidad con la cultura del presente, que urge renovarla, ¿no? Y cómo de repente esa ansiedad de siempre estar mostrando a los demás lo que somos, lo que tenemos, lo que comemos, dónde estamos, pues nos llega a absorber tanto que ya ni tan siquiera a veces es vivir una vida real, sino ficticia. Hemos llegado al límite no sé, ser pantomimas, ¿no? Para que se impresionen a las otras personas que ni tan siquiera conocemos, que ni tan siquiera pues son relevantes en nuestra vida. Claro, eso es importante, y en relación a la lectura que se quedó en la plataforma, es una lectura muy chiquita y este autor pues tiene muchas otras lecturas igual chiquitas y muy fáciles de digerir, que hablan de lo mismo, de cómo hoy todo se nos va como agua entre las manos y cómo los seres humanos nos hemos vuelto consumistas, cómo podemos tirar cosas a la basura sin importarnos que aún funcionen, que aún sirvan, pero más allá de eso, sin darnos cuenta de todo el daño que estamos generando a nuestro propio entorno, cómo nos hemos vuelto un tanto egoístas, y parte de eso se relaciona con esto. Y pues ya se nos acabó el tiempo, chicas, les agradezco mucho por la sesión de hoy, y nos vemos el siguiente sábado, chicas. Muchas gracias. Buen día, Miss, gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego, Miss. Gracias. Bonito fin. Bonito fin.